Placer saludarlos a todos. El lunes de la semana pasada entré a la internet para averiguar algo y en el momento que le iba a preguntar a la computadora apareció un anuncio de la venta de una reproducción impresa de una pintura. La pintura se titula La sombra de la muerte. Es una pintura de un pintor inglés que se llama William Holman Hunt, que nació en 1827 y murió en 1910. Y como yo tenía pensado predicar acerca de la cruz, de la centralidad de la cruz, pues me llamó inmediatamente la atención esa pintura. Vamos a observar en qué consiste la pintura. Primero que todo, no me gusta la expresión del rostro de Jesús, porque lo pintó así como, bueno, el pintor tenía su idea y hay que respetar eso. Pero observen que Jesús tiene los brazos levantados hacia el cielo y se proyecta la sombra de él en una pared como evocando la idea de la cruz. Y María está de espaldas, está en la carpintería, ¿no? Ahí se ve el serrucho y María está de espaldas mirando la sombra, pero no vemos la expresión del rostro de María, no se ve. Así que es como algo que nos deja ahí cómo ella se impresionó con lo que estaba viendo en ese momento. Y lo que más ayuda a interpretar ese cuadro es el título que le puso el pintor, La sombra de la muerte. Y entonces eso nos hace pensar en la cruz, en la cruz. La cruz es el símbolo del cristianismo y casi toda religión tiene su propio símbolo. Por ejemplo, aquí en Houston hay 4 religiones que están conviviendo. Está el islamismo, que es la luna y la estrellita. Está el judaísmo, la estrella de David. Está el hinduismo con la rueda, que simboliza la reencarnación. Y el otro símbolo es del budismo. Y ahí tenemos la cruz, que es el cristianismo. Estas 4 religiones conviven aquí en Houston y conviven en paz. Que a veces las religiones se pelean entre ellas, pero conviven en paz. Lo particular del símbolo de la cruz es que en los primeros 200 años del cristianismo, la cruz no era el símbolo del cristianismo. Para nada, para nada. Porque la cruz era un símbolo de crueldad, de muerte, de temor, de castigo. Entonces, no era el símbolo del cristianismo. El símbolo del cristianismo era el pez, fácil de dibujar, como un 8 acostado, ¿no? Pero alargado. Ese era el símbolo de los cristianos, el pez. Y a nadie se le ocurría pensar en la cruz como símbolo del evangelio, del cristianismo. El mismo apóstol Pablo reconoce que la cruz era un problema para la proclamación del evangelio. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de la cruz. Los judíos piden ¿qué? Señales. Siempre pidieron señales de que Cristo era el Mesías. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. O sea que si se le iba a compartir el evangelio a un judío y se le iba a decir que Cristo era el Salvador, el Mesías, cuando llegaban al punto de que había muerto en una cruz, eso no puede ser posible. Que el Hijo de Dios haya muerto en una cruz de esa manera tan cruel, que Dios haya permitido eso, y que haya muerto en el lugar donde mueren los criminales. No. Ahí tropezaban los judíos. Ahora los griegos o la demás gente buscaban sabiduría. Y entonces cuando llegaba al punto de que Cristo había muerto en una cruz, ellos decían, están locos, esto no tiene sentido.
Y Pablo reconocía que eso era un obstáculo. Porque en los primeros 200 años del cristianismo, la cruz no era el símbolo del cristianismo, era el pez. Pero a partir de los 200 años, la mentalidad acerca de la cruz fue cambiando poco a poco, hasta que para el siglo VI, cuando ya la Iglesia Católica comienza a desarrollarse, la cruz forma parte del ritual católico. Los sacerdotes ya se echan la bendición y le echan la bendición a la gente. Tiene un uso ritual. Aparece en los templos la cruz ahí arriba. Y se fue desarrollando esa idea hasta que la gente comenzó a tener un uso supersticioso de la cruz. Comienzan a atribuirle poder a la cruz. Y hoy en día, por ejemplo, tiene mucho uso supersticioso. Hay gente que carga una cruz porque piensa que esa cruz le puede proteger. Si usted está viendo un partido de fútbol y van a cobrar un penalti y es un mexicano el que lo va a cobrar, el penalti, no se extrañe de que antes de patear él se echa la bendición y luego golpea la pelota. Y el portero también cuando se cuadra para atajar un penalti, se echa la bendición. Y dígame del boxeador, sube al ring y con el guante puesto se echa la bendición, ¿no? Suponiendo que tal vez eso lo va a proteger, pero de ahí sale con las narices chatas y los ojos hinchados, ¿no? Entonces la cruz tiene un uso supersticioso. Y bueno, nosotros acabamos de cantar un himno, una alabanza que habla de la cruz, ¿no? Y narra acerca de la cruz. Y luego dice también que algún día en vez de una cruz, ¿cómo es? Una corona Jesús me dará, un cambio de la cruz por la corona. Pero entonces, ¿por qué la cruz, que era símbolo de crueldad, de castigo, de vergüenza, de dolor, algo que nadie quería ver, cambia y hoy en día cantamos de la cruz? Y la gente como que a veces cree más en la cruz que en Cristo. No tiene nada de malo que la cruz sea el símbolo del cristianismo. Pero en los primeros siglos no fue así. Mire, si fuera posible viajar a través del tiempo, uno podría ir a otra época pasada y llevar cosas de acá y vender, ¿no? Si eso fuera posible y viajáramos al primero y segundo siglo con cruces para vender, regresaríamos con todas porque a la gente no le interesaba para nada un instrumento como la cruz. ¿Pero por qué el cambio? Vamos a ver. Hay 3 razones. Bueno, más de 3, pero pues no podemos estar aquí todo el día hablando de por qué. Entonces nos limitamos a 3 razones para demostrar por qué la cruz llegó a ser el centro o el símbolo del cristianismo. Primero que todo, porque fue el objetivo de Cristo. Cristo siempre tuvo el objetivo de ir a la cruz. Vamos a mirar cómo sucedió eso. A la edad de 12 años, Jesús y sus padres fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y pues viajaban a pie y se iban en caravana. Los primos, los compadres y los amigos salían de un pueblo rumbo a Jerusalén a la Pascua, 3, 4 días allá y regresaban. A la hora de regresar, José y María notan que Jesús no viene en la caravana. Y entonces lo buscan, preguntan y nadie da razón de él. Se regresan inmediatamente a Jerusalén, buscan y finalmente les dicen que por ahí parece que lo habían visto en el templo. Van al templo y allá está hablando con los doctores de la ley. Y María le hace un reclamo, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No? Y la respuesta de Jesús. Entonces él les dijo, ella le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si usted pone a pensar en eso,
Se da cuenta que a la edad de 12 años Jesús tenía muy claro dos cosas. Primero, que Dios era su Padre. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Dios es su Padre. Él sabe que Dios es su Padre. Y segundo, que su vida tenía una misión, que había venido para cumplir una misión. Eso lo tenía muy claro Jesús a la edad de 12 años. Pero miren cómo las cosas se van desenvolviendo. En Cesarea de Filipo, que es un lugar hacia el norte de Palestina, Jesús fue con sus discípulos para tener como un retiro espiritual. Y allá les preguntó, bueno, díganme ustedes qué piensan de mí, quién creen que soy yo. Y Pedro le da la famosa respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicita por la respuesta. Y de ahí en adelante Jesús comienza a darles a los discípulos malas y buenas noticias. Vamos a ver cuáles eran las buenas y las malas noticias. A ver, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Fíjense, ya Jesús tiene claro que va a padecer. Y sabe quiénes van a ser los que lo harán padecer, los ancianos o líderes judíos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y la buena noticia, y resucitar. Malas noticias, buenas noticias. Pero tan pronto Pedro oyó las malas noticias, parece que no oyó las buenas. Porque entonces Pedro llama a Jesús aparte y comienza a decirle, Maestro o Señor, en ninguna manera vayas a Jerusalén, que no te vaya a pasar nada. Por favor. Y ahora miren la respuesta de Jesús. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Lo espantó, ¿no? Quítate de delante de mí, Satanás. La palabra Satanás hay que entenderla, significa adversario. Y puede ser que Jesús estaba diciendo que Pedro era el diablo, ¿no? Pero también puede ser que usó la palabra para decir, te estás oponiendo a mi plan. Me estás llevando la contraria en lo que es mi objetivo. Y le dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que allí Jesús tenía claro que tenía que ir a Jerusalén, sufrir, padecer y morir. Entonces la cruz sí era el objetivo de Cristo Jesús. Y podemos seguir especulando, o más que especular, analizando esto. Por ejemplo, en la cena, en la última cena de Jesús con sus discípulos, Jesús comienza la cena diciéndoles, cuánto he deseado comer esta cena con ustedes. Antes que padezca, agrega, antes que padezca. Y luego fíjense, cuando toma el pan, dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y hace una comparación entre el pan y su cuerpo. Y luego toma la copa y les dice, tomad, bebed, esta es la copa, esta copa es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Entonces, para Jesús estaba muy claro que Él iría a la cruz y moriría allí, lo sabía. Es más, no lo evitaba, más bien procuraba que eso sucediera. ¿Cómo viviría usted si supiera cuándo va a morir, dónde va a morir y cómo va a morir? A mí no me gustaría saber eso. Yo no quisiera saber eso, para nada. Pero Jesús lo sabía y caminaba en esa dirección. Después de la cena, fueron al huerto de Getsemaní y Jesús llama a 3 de sus discípulos y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren. Y él se fue más adelante y comenzó a orar. Y ahí tenemos la famosa oración al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Todo eso nos dice que Jesús tenía la muerte y la cruz como un objetivo en su vida. Pero hay una razón más por la cual podemos pensar que nos dice por qué la cruz al final llega a ser el símbolo cristiano y llega a ser central en la teología y la doctrina cristiana. Porque Jesús, esa es la razón que dice que porque Jesús fue a la cruz voluntariamente, no obligado, él fue por su propia decisión. Cuando Jesús tenía como 30 años, dejó la casa y se fue al movimiento que dirigía Juan el Bautista. Y cuando llegó, pues Juan lo conocía, ¿no? Y lo había bautizado. Entonces apenas lo vi, Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identifica como un cordero. Cuando Jesús llega a Jerusalén para la Pascua, otra vez una visita a Jerusalén para celebrar la Pascua, dice el Evangelio de Juan que apenas vio el negocio que tenían ahí en los atrios de vender animales para los sacrificios a un alto precio y cambiar moneda de afuera del templo por la moneda del templo y perder en ese cambio y con ese dinero tener que ir y comprar un animal para un sacrificio. A Jesús le molestó eso. Y entonces es cuando saca los mercaderes y voltea las mesas y todo eso. Y vienen los judíos y le hacen una pregunta muy lógica. Queremos una señal de que tú tienes autoridad para hacer esto. Lógica pregunta, porque el templo tenía una guardia, un tipo de policía que se encargaba del orden y la seguridad en el templo. Y Jesús no pertenecía a ese grupo. El templo era administrado por el sumo sacerdote y su grupo de sacerdotes estaban a cargo de todo eso. Jesús tampoco pertenecía a ese grupo. Entonces era como un intruso, ¿no? Desde el punto de vista de ellos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tú haces esto? ¿Qué señal nos das de que tú tienes autoridad para hacer esto? Y entonces Jesús les dice, destruir este templo. Esa es la señal que les está dando, una señal un poco misteriosa y enigmática. Destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Y el lugar donde estaban, pues se ve el templo, ¿no? Ya lo vieron, grande, hermoso, suntuoso. Entonces ellos dijeron, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Ese templo había durado 56 años su reconstrucción. Era el templo, no era el templo de Salomón, era el templo que Zorobabel había reconstruido porque el primero lo habían destruido los babilonios. Y ahora Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, lo mandó a renovar y lo que hizo fue que tumbaban un pedacito y reconstruían ese pedacito. Gastaron como 50 y pico de años para hacer ese trabajo. Y entonces Jesús ahora dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Yo me imagino que cuando Jesús dijo eso, lo hizo de la siguiente manera, destruid este templo. Así, ¿no? Destruid este templo, como para darles una pista, ¿no? Y en 3 días lo reedificaré. Pero no lo captaron, ¿no? Ahí sí hay que aplicar, el que lo entendió, porque ni los discípulos entendieron. Si usted sigue leyendo el relato, dice Juan que después que resucitó, entonces entendieron lo que había dicho. Jesús estaba diciéndoles, mátenme, crucifíquenme. Esa es la señal que les doy. Y con eso, ustedes van a entender por qué tengo autoridad para sacar a esta gente de aquí, del templo. ¿Dónde estamos? Ok. También Jesús hizo una declaración abierta de que iba a la cruz por su propia decisión. Mírenlo en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pongo mi vida. 18, nadie me la quita. Porque Jesús podía evitar eso.
tenía poder para evitarlo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Por mi propia voluntad pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. O sea, esa es una declaración abierta, clara y precisa de que Él tenía decidido morir en la cruz. Entonces no hay duda de que la cruz era el plan de Cristo y era su propia decisión morir en ella. Veamos una tercera razón por la cual Jesús fue a la cruz, o por qué la cruz más bien llegó a ser el símbolo cristiano y el centro del cristianismo, llegó a ser central en nuestra teología. Esa tercera razón dice, porque las Escrituras así lo anunciaban. Las Escrituras lo anunciaban de esa manera. Cuando Jesús fue a oír la predicación de Juan el Bautista, Él lo señaló como el Cordero de Dios y lo hizo 2 veces. La primera vez añadió que quita el pecado del mundo. La palabra Cordero de por sí da la idea de que va a morir. Porque entre los judíos, en el judaísmo, el cordero se sacrificaba por los pecados. Y había el cordero pascual que sacrificaban cada año. Y eso se venía haciendo desde los tiempos de Moisés. ¿Se acuerdan que la noche antes de salir de Egipto, cada familia mató un cordero y puso la sangre en la puerta, en el dintel de la puerta? Y eso se hacía año por año por año. Ahora le dice a Juan a la multitud, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al decir Cordero, está diciendo que ese hombre va a morir como muere un cordero. Va a derramar su sangre como la derrama un cordero. Luego, la vez que Jesús charló con Nicodemo, que fue de noche, Jesús usa un símbolo muy interesante. Tratando de explicarle a Nicodemo el nuevo nacimiento, le dice Jesús a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y Nicodemo sabía de qué le estaba hablando, o sea, le está diciendo más o menos así, Nicodemo, ¿te acuerdas que en la Torah hay un relato cuando los israelitas estaban muriendo por la mordedura de una serpiente venenosa? ¿Y te acuerdas que Moisés levantó una serpiente? Y entonces los israelitas miraban la serpiente y eran sanos del veneno de la serpiente. Bueno, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice. Pero en realidad la idea es que todo aquel que cree en Cristo recibe el antídoto de la mordedura de la serpiente antigua. Porque la humanidad fue mordida por esa serpiente y llevamos ese veneno. Y la solución, la salvación, está en la cruz. En hermenéutica o en el estudio de la interpretación de la Biblia hay un capítulo que se llama tipología. Y la tipología tiene que ver con personas, con animales, y eventos y cosas del Antiguo Testamento que en alguna manera como que evocan lo que Cristo hizo o cosas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo. Ese nos trae la idea del bautismo. Ese es un tipo del bautismo. Pero el Cordero Pascual es un tipo de Cristo. Y Juan el Bautista lo identificó muy bien. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Jesús está diciendo que Él es tipo de la serpiente. Porque Él está diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que la serpiente viene a ser un tipo de Jesús. Y todo eso nos está diciendo que en la cruz es algo que estaba escrito, que estaba profetizado, que eso no fue improvisado. Algunos estudiantes de la Biblia han llegado a una conclusión un poco rara, que Jesús vino
a establecer un reino y que todo iba muy bien, pero de un momento a otro los enemigos le ganaron la partida a Jesús, lo apresaron y entonces Jesús tuvo que aplazar ese reino porque lo sorprendieron y lo mataron. Entonces queda aplazado el reino. ¿Lo sorprendieron? No. Cristo tenía muy claro a qué había venido y por su propia decisión iba a la cruz. Y estaba en el Antiguo Testamento profetizado que Él iba a morir. ¿Se acuerdan ese pasaje en Lucas capítulo 24, los caminantes de Maús? El domingo que Jesús resucitó, dice la historia que 2 discípulos caminaban de regreso a su aldea en Maús y que venían muy tristes. Venían conversando acerca de todo lo que había ocurrido el viernes anterior, la muerte de Cristo. Ellos eran discípulos de Cristo, entonces venían frustrados, venían descontentos, venían desanimados, desilusionados. Y entonces Jesús resucitado se les une en la caminata. Y ellos tenían los ojos velados, dice el relato, para que no lo reconocieran. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes de qué hablan? ¿Y por qué están tan tristes? O sea que se les veía en la cara la tristeza. Y entonces ellos dicen, pero usted es el único extranjero que no sabe todo lo que pasó. La tragedia tan tremenda, lo que ocurrió. Y comienzan a hablar de eso. Y luego Jesús los reprende. Les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque estaba escrito en el Antiguo Testamento y ellos conocían las Escrituras. El 26, no era necesario. Esa palabra se usa muchas veces. Por ejemplo, a Nicodemo le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario. Se hablaba de la necesidad de eso. Es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Sabe que los judíos al Antiguo Testamento, que es su Biblia, le llaman Tanakh? Y esa palabra Tanakh resume el versículo 27. Aunque ellos no creen en esto, lo que dicen los evangelios, ¿verdad? Pero la palabra Tanakh quiere decir Torah. Y la Torah son los libros de Moisés. Nevim son los profetas. Y Ketuvim son los escritos. Tanakh. Entonces ahí está resumido. Todo el Antiguo Testamento apunta a la muerte de Cristo. O sea que eso no fue una sorpresa para Jesús ni para Dios. Gente que piensa así, pero para mí, hermanos, esto estaba bien determinado. Por eso la cruz es central en el cristianismo. Bueno, volvemos al punto inicial. Si la cruz, que era un asunto de vergüenza, símbolo de vergüenza, de crueldad, de castigo, de dolor, de sufrimiento, llega a ser el centro de nuestra teología, junto con la resurrección, por supuesto, porque no puede haber resurrección si no hay muerte. Por eso ahí está la cruz, en el centro. ¿Cómo es que cambia de ser ese símbolo a ser símbolo de algo precioso, de algo bonito? Pues por esas 3 razones que acabo de exponerle. Pero en la cruz sucedió algo muy interesante, algo muy significativo. Cuando Cristo viene y nace en un pesebre, se hace pobre para que nosotros seamos ricos. En la cruz, Jesús se hace pecado para que nosotros seamos justos delante de Dios. En el momento que Jesús muere en la cruz, Él se hace pecado por nosotros, para que tengamos la posibilidad de ser vistos como santos por Dios. Jesús acostumbraba
invitar a la gente con estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. Qué interesante. Que todavía no había muerto en la cruz y le está diciendo a la gente, tome su cruz. Pero para la gente eso debió sonar feo, porque la cruz, como dije, es símbolo de crueldad, de castigo, de pena, de vergüenza. Y le dice, tome su cruz y sígame. Cristo murió en la cruz. Su cuerpo murió allí. Pero Él quiere que nosotros tomemos la cruz y que en esa cruz muera nuestro ego, nuestro egoísmo, porque ese es el problema de nosotros. El egoísmo es un problema serio en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el gobierno, por todas partes. El ego es un lío. Entonces Jesús dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y por eso es que debemos retomar, porque nosotros cuando nos entregamos a Cristo, tomamos la cruz. Pero como es cada día, hay veces que la dejamos debajo de la cama y nos levantamos sin cruz, ¿no? Y ese día el ego hace de las suyas. Entonces, Él nos invita a retomar la cruz cada día. Tomar la cruz por primera vez y retomar la cruz todos los días. Esa es la invitación de Él. Para entender un poco mejor, déjenme contar una historia que aprendí en estos días. Una pareja tenía un hijo y este muchachito ya estaba grandecito y cuando salía de la escuela se iba con sus amigos y comenzó a llegar cada vez más tarde y la mamá a preocuparse. ¿Por qué no llegará? Ya es hora de que llegue. ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Las preguntas que se hacen las mamás. Hasta que llegó el asunto que le dice la mamá habla con el esposo y le dice, mire, este problema que vamos a llamarle Jaimito está llegando cada vez más tarde y no sé dónde anda. Entonces el papá lo llama y lo exhorta y le dice, de aquí en adelante usted me va a llegar a tales horas y si no, van a haber consecuencias, porque así debe ser, ¿no? Pero lo interesante de esta historia es que a Jaimito, ¿no? ¿Sabe cómo son los muchachos cuando pasan de 13 años para allá? Ya no son niños, ¿no? Pero se creen adultos, pero no son adultos, ¿no? Entonces se portan como niños, se portan como adultos, según le convenga. Y eso es muy difícil manejar esa edad. Los que tienen hijos en esa edad, mis respetos, tengan paciencia. Bueno, este muchacho, a pesar de que el papá le dice que va a haber una hora para llegar y si no habrán consecuencias, ¿qué pasa? Sigue llegando tarde. Entonces ese primer día que llegó tarde, a pesar de la exhortación del papá, la mamá tenía una buena comida. Tenía carne asada, tenía frijoles, arroz, tortillas y pastel. Entonces llegó Jaimito tarde y esperaron que llegara el papá. A la hora de servir la cena, sirvió toda la mamá, toda la comida que les dije, y a Jaimito le sirvió un vaso de agua con una tortilla. Y Jaimito dice, ya sé, estas son las consecuencias de llegar tarde. Entonces el papá, después de orar, agarra su plato, su steak, sus frijoles, su arroz, y se lo pasa a Jaimito, y él toma el vaso de agua y la tortilla, y se come su tortilla con agua, el papá. Eso es lo que hizo Cristo. Eso fue. Nosotros no merecemos ni el vaso de agua ni la tortilla. Ninguno de nosotros merecemos eso siquiera. Pero miren lo que ha hecho. Lo que nosotros merecíamos es una clase de muerte como la que tuvo Cristo. Un castigo como el que tuvo Él.
pero Él tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso en esta mañana le quiero invitar a que tome la cruz por primera vez si no lo ha hecho antes. Y si ha dejado su cruz detrás de la puerta o debajo de la cama o en el carro, que la retome. Fíjese que no es una cruz para que le crucifiquen ahí, es una cruz donde usted mismo crucifica su ego. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pónganse de pies. Voy a pedir al hermano Moreno que nos ayude con un canto de invitación. Mientras estamos cantando, si usted quiere venir al frente para tomar la cruz por primera vez, entregar su vida a Cristo, o para retomar la cruz, entonces le invito a que venga mientras que estamos cantando ese himno. He decidido seguir a Cristo, se titula este canto. Y ya sabe que pueden venir al frente para participar de una corta oración. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muy bien, si usted quiere venir al frente, hágalo, ya vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, en este momento, los que están aquí adelante y mi persona, te reentregamos nuestras vidas y retomamos la cruz. También, Señor, si hay en la congregación alguien que no está aquí al frente, ha sentido tu llamado y lo quiere hacer, te pido que tengas compasión y misericordia de él o de ella y que en este mismo momento se una a nuestra oración. Señor, te entregamos nuestras vidas porque te pertenecen. No solo somos tus criaturas, tu creación, sino que tú nos compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y la muerte que cada uno de nosotros merecía por nuestra rebeldía, por nuestra maldad, la sufriste tú. Límpianos, sánanos, renuévanos y transfórmanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.